Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito para desentrañar los misterios, los secretos y las pasiones del mundo del espectáculo turco. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos aquí una vez más. Hoy, ajusten sus cinturones porque vamos a volar directo al corazón de un tema que no solo ha estado en llamas en las redes, sino que ha incendiado nuestros corazones y alimentado nuestras más fervientes esperanzas. Un tema que nos une en un grito colectivo de ilusión, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Ha pasado tiempo desde que sus caminos se separaron en el terreno profesional, y ambos han labrado carreras sólidas y exitosas por separado. Pero... y aquí es donde el suspenso se eleva a niveles estratosféricos, como bien sabemos, la chispa que desprendieron en *Erkencikus*, esa química palpable, esa magia que traspasó la pantalla y nos robó el aliento, sigue latente en el corazón de miles, quizás millones, de fanáticos alrededor del mundo. Y hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos de lleno en el pantano de los rumores, a navegar por el océano de las especulaciones y a escalar la montaña de las pistas que nos hacen formular la pregunta del millón. ¿Existe realmente una apuesta secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Estarán tramando algo juntos en las sombras, un plan maestro del que aún no estamos al tanto? O quizás, solo quizás, se avecina un proyecto bomba, una explosión de talento que sacudirá las listas de éxitos y nos dejará a todos boquiabiertos? Así que relájense, pónganse cómodos, preparen una taza de ese delicioso té turco, o lo que mejor les plazca, no juzgo, y acompañen a su humilde servidora en esta aventura llena de incógnitas, teorías conspirativas y, sobre todo, mucha esperanza. Y antes de que la emoción me impida cumplir con mis deberes, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán lo más reciente y exclusivo del mundo del espectáculo turco garantizado. Activen la campanita, ese pequeño campanario digital, para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y jugoso. Y ahora sí, damas y caballeros, que comience la función. Bien, empecemos por el principio, por lo obvio, por lo que todos sabemos y sentimos en el fondo de nuestro corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarse juntos, desatan una tormenta perfecta de emociones. Su trabajo en *Erkencikus* no fue simplemente bueno, fue icónico. Crearon una pareja en pantalla tan real, tan vibrante, tan llena de pasión y autenticidad, que resultaba prácticamente imposible no creer en su amor. La conexión innegable entre Candivit y Saneman trascendió los límites de la ficción y se convirtió en un fenómeno global, un hito cultural que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Y claro, como era de esperarse, esta explosión de química y talento dio pie a todo tipo de rumores y especulaciones sobre un posible romance fuera de las cámaras, una historia de amor que continuaría una vez que se apagaran los focos. Aunque nunca confirmaron absolutamente nada, ni se tomaron la molestia de desmentir categóricamente los rumores, la especulación siempre estuvo ahí, acechando como un gato en la oscuridad. La química entre ellos era innegable, visible a simple vista, y eso alimentaba las esperanzas de los fanáticos más románticos, esos soñadores empedernidos que anhelaban verlos juntos en la vida real, compartiendo risas, secretos y, por supuesto, un amor verdadero. Después del final de *Erkencikus*, ambos actores tomaron caminos separados, como dos ríos que se separan para explorar diferentes paisajes. Can se mudó a Italia, donde ha estado trabajando incansablemente en proyectos ambiciosos y consolidando su carrera internacional, demostrando su versatilidad y su ambición. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su tierra natal, Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la han catapultado a la cima de la industria del entretenimiento turco. Sin embargo, a pesar de la distancia geográfica y de sus diferentes proyectos profesionales, el fantasma de Can y Demet juntos, como una pareja dorada e inolvidable, siempre ha estado presente, rondando en la mente de los fanáticos y alimentando sus sueños. Los fans incansables, cual detectives privados de la farándula, han estado rastreando cada publicación en las redes sociales, analizando minuciosamente cada entrevista, buscando cualquier pista, cualquier pequeño indicio que pudiera sugerir una posible reconciliación, un reencuentro amoroso, o al menos, un nuevo proyecto juntos, una colaboración que haga vibrar el mundo del espectáculo. Y es aquí, precisamente aquí, donde entramos de lleno en el misterioso y fascinante terreno de la apuesta secreta, y el tan ansiado nuevo proyecto bomba. Pero, ¿de dónde surge esta idea? ¿Cómo nació esta esperanza colectiva que nos mantiene en vilo? Bueno, en realidad, es una mezcla embriagadora de anhelo collect.
Hubo interpretaciones creativas de declaraciones pasadas y, por supuesto, una buena dosis de imaginación desbordante. Algunos fanáticos con memoria de elefante recuerdan vívidamente declaraciones de ambos actores, realizadas durante la época dorada de *Erkencicus*, en las que insinuaban de manera sutil pero elocuente que les encantaría volver a trabajar juntos en el futuro, que la experiencia había sido tan enriquecedora que anhelaban repetirla. Estas declaraciones, aunque intencionadamente vagas y ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una promesa, un pacto silencioso, una especie de apuesta secreta entre ellos de volver a unir sus caminos profesionales en algún momento, de sorprender al mundo con un nuevo proyecto que supere todas las expectativas. Por otro lado, tenemos las teorías que se basan en sus agendas actuales, en sus movimientos estratégicos en el mundo del espectáculo. Can Yaman ha estado relativamente tranquilo en los últimos meses, al menos en lo que respecta a anuncios oficiales de nuevos proyectos. Esto, por supuesto, ha llevado a algunos a especular que podría estar reservándose para algo realmente especial, algo que involucre a Demet, un proyecto que valga la pena esperar y que justifique su silencio mediático. Demet, por su parte, también ha insinuado en varias entrevistas que tiene algunos proyectos secretos en mente, ideas innovadoras que aún están en fase de desarrollo, sin dar muchos detalles al respecto, alimentando así la curiosidad y la especulación de sus seguidores. La combinación explosiva de estos factores ha alimentado la idea de que podría haber un nuevo proyecto bomba en camino, un proyecto que reuniría a Can y Demet en la pantalla una vez más, un reencuentro épico que rompería todos los récords de audiencia. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Las posibilidades son prácticamente infinitas, tan vastas como el universo mismo. Podría ser una nueva serie de televisión, una producción ambiciosa y de alto presupuesto que explore temas complejos y relevantes. Podría ser una película, una superproducción cinematográfica que conquiste la taquilla internacional. Podría ser una obra de teatro, una propuesta arriesgada y vanguardista que desafíe los límites de la creatividad. O incluso podría ser un proyecto innovador para una plataforma de streaming, una serie original que aproveche al máximo el talento de ambos actores y que llegue a millones de espectadores en todo el mundo. Algunos, los más optimistas y soñadores, incluso se atreven a fantasear con una segunda temporada de *Erkencicus*, aunque esto parece bastante improbable, debido a la evolución de las carreras de ambos actores y a sus diferentes prioridades profesionales. Personalmente, y aquí les doy mi opinión sincera y sin tapujos, creo que lo más probable sería un proyecto completamente nuevo, algo que les permita explorar diferentes facetas de su talento, mostrar su versatilidad como actores y desafiar las expectativas del público. Imaginen, por ejemplo, una película de acción y comedia, donde Can y Demet interpreten a dos agentes secretos que tienen que trabajar juntos para salvar el mundo, una trama llena de giros inesperados, humor inteligente y escenas de acción espectaculares. O quizás una miniserie dramática, donde interpreten a dos amantes separados por el destino, que luchan contra viento y marea para reencontrarse, una historia conmovedora que explore temas como el amor, la pérdida y la redención. Las posibilidades, como dije antes, son realmente infinitas, solo limitadas por nuestra imaginación. Pero seamos realistas, y aquí es donde me pongo mi sombrero de pragmatismo, también es importante tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea simplemente un deseo ferviente de los fanáticos, una ilusión colectiva alimentada por la nostalgia y el anhelo. Can y Demet son dos profesionales exitosos que han seguido adelante con sus carreras, que han tomado decisiones estratégicas para crecer y evolucionar como artistas. Quizás simplemente no tengan tiempo o interés en volver a trabajar juntos, quizás prefieran explorar nuevos territorios creativos y desafiar sus propios límites, sin depender de la nostalgia de *Erkencicus*. En cualquier caso, lo que sí es absolutamente cierto es que la idea de verlos juntos de nuevo, de presenciar su magia en la pantalla una vez más, sigue viva en el corazón de muchos. Y mientras haya esperanza, siempre habrá rumores, especulaciones y teorías sobre una posible apuesta secreta o un nuevo proyecto bomba, alimentando la ilusión y la emoción de los fanáticos en todo el mundo. Ahora bien, para profundizar aún más en este tema, vamos a analizar las posibles razones por las que Can y Demet podrían estar interesados en volver a trabajar juntos. Más allá del simple deseo de complacer a los fanáticos, hay varios factores estratégicos que podrían influir en su decisión. En primer lugar, tenemos el factor económico. Un proyecto que reuniera a Can y Demet sería sin duda alguna un éxito de taquilla garantizado. Su popularidad combinada aseguraría una gran audiencia, tanto en televisión como en cine, y por lo tanto, un retorno de la inversión considerable para los productores y las cadenas.
En segundo lugar, está el factor de la promoción y la publicidad. Un proyecto con Khan y Demet recibiría una enorme cantidad de atención mediática, lo que les permitiría promocionar sus carreras y sus proyectos individuales de manera mucho más efectiva. La prensa internacional estaría ansiosa por cubrir cualquier noticia relacionada con ellos, lo que les daría una visibilidad inigualable en el mercado global. En tercer lugar, y no menos importante, tenemos el factor creativo. Khan y Demet son dos actores talentosos que disfrutan desafiándose a sí mismos, que buscan constantemente nuevos retos y oportunidades para crecer como artistas. Un nuevo proyecto juntos les daría la oportunidad de explorar roles diferentes, de experimentar con géneros y estilos diversos, y de trabajar en un entorno creativo y estimulante rodeados de profesionales de primer nivel. Pero por supuesto también hay obstáculos y desafíos que podrían impedir una nueva colaboración entre ellos. En primer lugar, están sus apretadas agendas, sus compromisos profesionales que dificultan la coordinación de un nuevo proyecto. Khan y Demet son dos de los actores más solicitados de Turquía, y ambos tienen contratos y proyectos en marcha que podrían hacer inviable su participación en una nueva serie o película. En segundo lugar, está el tema de la imagen y el encasillamiento. Khan y Demet podrían ser reacios a volver a trabajar juntos y temen ser etiquetados como la pareja de *Erkencicus*, si no quieren que su trabajo anterior defina sus carreras futuras. Podrían preferir enfocarse en proyectos que les permitan demostrar su individualidad y explorar nuevos registros interpretativos. En tercer lugar, y este es un tema delicado, está el factor personal. Aunque nunca confirmaron nada, los rumores sobre un posible romance entre Khan y Demet durante la época de *Erkencicus* siempre estuvieron presentes, alimentando la fantasía de los fanáticos. Si su relación personal terminó mal, si hubo conflictos o desacuerdos, podrían ser reacios a volver a trabajar juntos por temor a reabrir viejas heridas. A pesar de estos obstáculos, sigo creyendo firmemente que la posibilidad de una nueva colaboración entre Khan y Demet es real, que hay una oportunidad de oro para crear algo mágico y memorable. La demanda del público es inmensa, el interés de los medios es palpable, y los beneficios potenciales son demasiado grandes para ignorarlos. Si ambos actores están dispuestos a superar los desafíos, a dejar atrás el pasado y a trabajar juntos de manera profesional, creo que podrían sorprender al mundo con un proyecto que marque un antes y un después en la historia del espectáculo turco. Y ahora, mis queridos, vamos a analizar algunas pistas que podrían indicar que algo se está cocinando entre Khan y Demet, que hay un plan secreto en marcha. Como mencioné anteriormente, los fanáticos han estado rastreando cada publicación, analizando cada comentario, buscando cualquier indicio de una posible colaboración. Una de las pistas más comentadas es el hecho de que Khan y Demet han mantenido una relación cordial y respetuosa en las redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente en Instagram, a menudo dan me gusta a las publicaciones del otro y en ocasiones, incluso comentan sus fotos con mensajes amables y elogios mutuos. Esto ha sido interpretado por muchos como una señal de que siguen siendo amigos y que podrían estar abiertos a trabajar juntos en el futuro, dejando atrás cualquier diferencia o resentimiento que pudiera haber existido. Otra pista interesante es el hecho de que ambos actores han expresado su admiración mutua en varias entrevistas. Han elogiado el talento del otro, han reconocido su profesionalismo y han hablado positivamente sobre su experiencia trabajando juntos en *Erkencicus*. Esto ha sido interpretado como una señal de que se respetan como artistas y que podrían estar interesados en repetir la experiencia si se presentara la oportunidad adecuada. Además, algunos fanáticos más observadores han señalado que tanto Khan como Demet han visitado lugares similares en los últimos meses. Por ejemplo, ambos han estado en Italia y en Grecia, lo que ha llevado a algunos a especular que podrían haber estado reuniéndose en secreto para discutir un posible proyecto, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Por supuesto, es importante tener en cuenta que todas estas pistas son circunstanciales y que podrían no significar nada en absoluto. Sin embargo, la acumulación de estas pequeñas señales, la coincidencia de estos eventos, ha alimentado la esperanza de muchos fanáticos de que una nueva colaboración entre Khan y Demet esté en camino, de que pronto podamos presenciar su magia en la pantalla una vez más. Y mientras esperamos una confirmación oficial, mientras nos mordemos las uñas y contenemos la respiración, podemos seguir soñando y especulando sobre lo que podría ser ese nuevo proyecto bomba, esa joya cinematográfica que los reuniría. Imaginen la química explosiva que podrían crear de nuevo en la pantalla, la pasión desbordante que podrían transmitir, la conexión innegable que podrían establecer con el público.
Imaginen las historias fascinantes que podrían contar, los personajes complejos que podrían interpretar, los mensajes poderosos que podrían transmitir. Imaginen el impacto que podrían tener en el mundo del espectáculo, el legado que podrían dejar, la huella imborrable que podrían dejar en el corazón de los fanáticos. En resumen, la idea de una apuesta secreta, o un nuevo proyecto bomba entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue viva, palpitando con fuerza en el corazón de millones de personas. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, la esperanza y el anhelo de los fanáticos son suficientes para mantener viva la llama, para alimentar la ilusión y la emoción. Y mientras haya esperanza, siempre habrá rumores, especulaciones y teorías sobre una posible reunión entre estos dos talentosos actores. Dos estrellas que brillaron con luz propia en *Erkencicus*, y que podrían volver a iluminar la pantalla con su magia. Bueno, mis queridos corazones turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y exhaustivo de los rumores y especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones por las que podrían estar interesados en volver a trabajar juntos, los obstáculos que podrían impedir una nueva colaboración, y las pistas que podrían indicar que algo se está cocinando entre ellos. Como hemos visto, la idea de una apuesta secreta, o un nuevo proyecto bomba, sigue siendo solo una teoría, una posibilidad remota, pero la esperanza de los fanáticos es un combustible poderoso que puede convertir los sueños en realidad. Y mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir soñando y especulando sobre lo que podría ser ese proyecto especial que los reuniría de nuevo en la pantalla. Un proyecto que superaría todas las expectativas y que marcaría un hito en la historia del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de la información y del análisis que he compartido con ustedes. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus fantasías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán lo más reciente y exclusivo del mundo del espectáculo turco. Denle me gusta a este vídeo si les ha gustado, y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Can y Demet. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que la fuerza turca los acompañe.